Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este lugar, aquí en Viña del Mar, Chile, a través del canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Traemos nuevamente un mensaje muy breve, pero muy explicativo, para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Y traemos entonces a través de la escatología bíblica ya realizada. Vamos a comenzar entonces con un versículo que está en Romanos 8, versículo 1. Ese es un versículo muy conocido por todo el medio cristiano, ¿no? O sea, de cualquier línea. Dice así, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el primer versículo que nosotros traemos, y vamos a hablar un poquito sobre esto, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordando que aquí Cristo ya fue crucificado, resucitado, subió en la nube al cielo, a su hábitat espiritual, y hay entonces una expectativa del regreso de Cristo a la tierra, que nunca nadie sabe cuándo va a ser, cómo fue y por qué se dice tal cosa. Entonces el título de este mensaje es La vana esperanza de la iglesia. Cuando decimos vana esperanza de la iglesia, es porque es una esperanza que no tiene fundamento bíblico. Porque vamos a ir viendo aquí que ese tiempo ya se cumplió. Cuando hablamos de una escatología ya consumada, estamos hablando a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Inmediatamente nos damos cuenta que hay un rechazo cuando decimos que todo ya fue realizado. Inclusive esa venida del Señor ya fue realizada en el año 70 del primer siglo. Pero hay una esperanza en la iglesia contemporánea nuestra, y de muchos siglos atrás también, del regreso de Cristo por sobre las nubes del cielo y en su reino. Entonces, para creer esto, tenemos que ver la Biblia, tenemos que examinar primeramente y ver que todo esto no es literal. Usted no lo puede tomar literal. Jesús bajando en un trono, y a su alrededor ángeles cantando, como vemos aquí en la gráfica, porque esta es la imagen que teníamos nosotros también, de que Cristo vendría de esa manera, vendría bajando por sobre una nube, y entonces vendría con un coro celestial, y vendría la nueva Jerusalén junto, los ángeles alrededor cantando, pero todo eso lo veíamos como, lo pensábamos, imaginábamos que es algo literal, con calles de oro, mar de cristal. Todo eso nosotros lo creíamos de esa manera, tal cual está escrito, y eso es literal. Pero acontece que la venida del Señor fue espiritual, así que así nos imaginábamos que acontecería, y que los fieles, todos nosotros nos encontraríamos cuando nos fuéramos con el Señor al cielo, allí en su reino espiritual. Encontraríamos entonces a nuestros familiares, encontraríamos inclusive a los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob. Todo eso nosotros imaginábamos que veríamos, y con seguridad esto es un paradigma difícil de ser sustituido, porque mueve los sentimientos, a causa de que ya fue tan implantado en nuestra mente que tendría que ser de esta manera, que entonces, como digo, es un paradigma difícil de ser sustituido. Mueve los sentimientos, produce incomodación,
Y porque un confronto en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando nos dice que no va, porque ya el Señor vino en el año 70. El Señor ya vino en esa manifestación gloriosa, donde se cumplieron todas las profecías, todo lo que estaba escrito se cumplió, ¿ya? Y entonces el Señor también en esa ocasión, Él vino, pero vino espiritualmente. Y sabemos que en el libro de Flavio Josefo, que siempre lo estamos recomendando, el libro de Flavio Josefo, que yo lo tengo aquí, usted lo puede ver, este libro es muy importante, usted lo tiene que comprar. En este libro dice que cuando vino el juicio final en la tierra, en el año 70, lo vamos a poner de nuevo, dice guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Y cuando vino entonces el Señor en el año 70, en el libro, el Flavio Josefo, que fue un testigo ocular de los acontecimientos que sucedieron allí en el año 70, el judío, entonces allí dice que cuando estaban sucediendo todas estas cosas que ya eran las profecías siendo cumplidas allí en el año 70, la caída del templo, el retiro de la ley, todo eso, dice que por sobre el templo se posicionó una nube. Y estaba esa nube entonces allí por mucho tiempo. En cuanto duró el tiempo del juicio, la nube estaba sobre el templo. Y recordemos también de que esa nube también entró en el templo cuando Salomón inaugura el templo de Jerusalén. Entonces también dice que hubo una nube allí dentro tan espesa que era la gloria de Dios allí en aquel lugar. Y ninguno de ellos pudo entrar al templo, porque la gloria era tamaña de grande que nadie pudo entrar a ese templo. Entonces ahí vemos que había una nube y esa nube estaba dentro de la iglesia. Pero cuando fue el tiempo del juicio final, esa nube estaba sobre el templo en Jerusalén. Así que por eso decimos de que ya aconteció esto, afirmamos que esa esperanza del retorno de Cristo fue para la iglesia del primer siglo, no para la iglesia contemporánea nuestra, ni la de más adelante, de siglos adelante. Eso fue entonces para la iglesia del primer siglo, en la primera era cristiana, en Jerusalén. Y que nosotros hoy, iglesia de Cristo, ya disfrutamos de todos los beneficios que ese retorno de Cristo nos trajo beneficios como la redención de nuestras vidas, el perdón total de nuestros pecados, la resurrección de los muertos, el cambio de alianza, el cambio de pacto, el cambio del testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que lo llamamos la Nueva Alianza, que el Señor lo llamó Nueva Alianza en Jeremías 31:31. Todo eso entonces sucede en aquel momento. Y entonces nosotros disfrutamos ya de todo eso, no tenemos que esperar a Cristo que venga a aplicar un juicio. Por eso es que en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando habla Cristo Jesús, es después de la cruz, porque antes de la cruz era Jesús de Nazaret. Después de la cruz es Cristo Jesús. Por eso dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que por las Escrituras hemos mostrado aquí en varios videos, en muchos temas que ya tenemos por la vía YouTube y por los canales que están aquí. Por este canal, MIEG, Ministerio Internacional Edificando Gracia, hemos enseñado que la venida de Cristo ya aconteció en el año 70. ¿Ya? Entonces, aunque nosotros hemos comentado, hemos enseñado, hemos colocado videos, hemos mostrado versículo a versículo, ¿no? De igual forma, este entendimiento es rechazado. Es rechazado por aquellos que todavía el Señor no ha corrido el velo.
pero también los cristianos se niegan a aceptar por causa que confronta sus sentimientos, y por esperar la llegada física de nuestro Señor Jesucristo. Proclaman: Maranatha, Maranatha, ven Señor Jesús. Mis hermanos, que sean ustedes muy bendecidos con el esclarecimiento de esta tarde, y de iglesias, a las iglesias tradicionales principalmente. Nosotros necesitamos que todos los hermanos conozcan la verdad, porque tenemos este paradigma en nuestra mente de décadas que está instalado allí en nuestro corazón. Solamente con la escatología bíblica realizada y a través del preterismo pleno, usted consigue entender todo lo que sucedió en el año 70 en Jerusalén, el primer siglo. Sabemos que es difícil, porque es muy difícil dejar caer fortalezas de nuestra mente, que tenemos aquí en el libro de Corintios. Vamos a ver otro versículo, 2 de Corintios 10, 2 de Corintios 10, a donde habla también sobre esas fortalezas que están en la mente y que son difíciles de sacar, pero la palabra de Dios, ella, como es viva, eficaz, el propio Espíritu de Dios le va mostrando a usted la verdad y va mostrando entonces las profecías que son cumplidas ya en el libro, en el tiempo de la venida del regreso de Jesús. Entonces veamos 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están alojadas esas fortalezas? En nuestra mente. Entonces dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra. Entonces el propio Espíritu, Él entonces trabaja en nuestra mente para podernos mostrar su verdad. 2 de Corintios 10, 4 y 5, entonces dice que ahí hay armas, armas, las armas de nuestras milicias que no son carnales. Allí entonces nosotros tenemos como arma, tenemos la fe, tenemos el conocimiento, tenemos la humildad, pero es necesario cuidar, hermano, cuidar de su vida espiritual, para que usted pueda tener paz en su corazón y no estar alimentando vanas esperanzas que la iglesia entrega en este tiempo y todo el tiempo. Así que es necesario cuidar, porque años tras años escuchando creencias cerradas, años tras años, y eso, hermanos, destituye la gloria de Dios, del Dios Todopoderoso, inhabilita la verdad de Cristo, anula todo aquel sacrificio, anula lo que el Señor hizo, el regreso, el juicio final. Todo aquello queda como anulado por causa de esas fortalezas que están en la mente. Así que Jesucristo, nosotros sabemos que ya reina. Cristo no volverá, hermanos. A nosotros nos fue confiada la palabra, ofrecida como herencia, a los hijos de Dios. Entienda, Jesucristo ya reina. Jesucristo es Señor. Fuimos salvos por medio de su alianza de amor, que es solamente la gracia de Dios. Por eso dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Efesios 2, 8. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Efesios. Efesios 2, 8. Vamos a ver por aquí el libro de Efesios, que está después de Gálatas. Efesios 2, capítulo 1 y 2, 2, 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cuándo fue que el Señor nos ofreció la salvación? En el año 70. Allí, en el año 70, Él concluyó la obra que comenzó en la cruz.
Así que nosotros tenemos esa alianza de amor con nosotros. Y es solamente la gracia de Dios por la cual no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si no hay condenación, hermanos, si no hay condenación para los que están en Cristo, ¿por qué esperar el tiempo del juicio? ¿Por qué esperar entonces la condenación, cierto, de los impíos? ¿Por qué esperar al Señor el retorno de Cristo si Él ya lo realizó? Y lo realizó en su poder sobrenatural, porque Él no es hombre, Él es espíritu, Dios es espíritu, dice la palabra, Dios es espíritu. Entonces, el juicio final, ¿no? Inclusive, el último enemigo que Él venció fue la muerte, porque la muerte tenía entonces sujeta las almas en el Hades o en el Seol, ¿no? Como usted quiera llamarlo, en hebreo o en griego, estaban sujetas esas almas en el Seol. Entonces, el juicio final, allí el Señor también le da fin al espíritu de muerte, porque Él mismo dice en su palabra que el espíritu de muerte sería el último a ser vencido, y eso es el último versículo también que tenemos acá, que lo vamos a colocar en 1 Corintios 15, el versículo 26. 1 Corintios 15, versículo 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, cuando habla de la muerte, no es la muerte física, muerte de nuestra carne. Cuando habla de la segunda muerte, que sería la muerte espiritual para los impíos, para aquellos que no van a retornar a Cristo, para aquellos que el espíritu no volverá, como dice que el espíritu volverá, el polvo queda en el polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, esa es la segunda muerte. El espíritu de muerte sujetaba las almas allí. Pero ya hoy no tenemos que pasar por ese Seol ni por ese Hades. Vamos directamente con el Señor. Pero el Señor ya vino a hacer toda esta obra que estaba escrito. Todas las promesas fueron cumplidas, hermano. Todo fue cumplido. Y esto, le digo a usted, no es un mensaje de autoayuda, para que usted se sienta bien. No, es un mensaje que le libera la mente. Es un mensaje de libertación. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que las enseñanzas religiosas de la tradición lo dejan como atado, pero las enseñanzas a través de la escatología bíblica ya realizada, a usted lo deja libre. Y eso es lo que estamos aquí, a través de entonces de la palabra, trayendo esa liberación a su mente. Usted no necesita ir a un culto de liberación. Usted escuche la palabra, examine la escritura y atesore esto en su corazón y siéntase libre. Así que ser cristiano es ser libre. Sea cristiano, sea libre. Libre de las enseñanzas religiosas de la tradición. Libre de la ignorancia espiritual. Y gracias le damos a usted por habernos prestado atención en este mensaje. Le pedimos que usted también se suscriba, que usted envíe estos mensajes por sus redes sociales, por aquellas que usted tenga, que usted use, que usted trabaje a través de ellas, para que muchos conozcan esta verdad. Así que, si es posible, suscríbase para recibir todas nuestras notificaciones. Y así cada vez, cada capítulo que entregamos, cada video que le entregamos, usted va siendo más libre. Va conociendo entonces la escatología bíblica que ya es realizada. Un gran abrazo para todos ustedes allí. Y tenemos allí, si usted desea cooperar con esta misión, está puesto en la pantalla Patreon, que usted puede también por allí cooperar. Por eso le damos un gran abrazo y los dejamos invitados para un nuevo mensaje. Gracias y paz.